las notas. Yo voy a poner la grabación de la clase. Pero está teniendo un problemita para poder subirlo. Ahí ya nos va a avisar la profe cuando están subidos. Igual las notas ya están cargadas en el sistema, así que en breve deberían poder consultar y poder verlas desde ahí. Bueno, estuvieron muy bien en el parcial. La clase que viene, que es el recuperatorio, vamos a tener clase normal, mientras que los alumnos que no aprobaron y que estuvieron ausentes van a hacer el recuperatorio. Pero la clase vamos a darla normalmente. Vamos a subir el recuperatorio para que los chicos que salieron mal y aquellos que estuvieron ausentes puedan realizarlo, y durante la clase, y mientras tanto vamos a tener igual clase. ¿Alguna consulta que tengan sobre el parcial? Yo les voy a pedir ahora, cuando suba la profe las notas, quien quiera ver su parcial, les voy a pedir que le escriban a la profe María, para que ella lo que va a hacer es enviarles el parcial. Así que cualquier duda o consulta pueden realizarlo. Estuvieron muy bien, la mayoría, más que la mayoría, aprobó el parcial. Solamente hay 13 personas para recuperar, entre esos contados ausentes y los que no aprobaron, así que anduvieron muy bien en el parcial. Así que cualquier duda o consulta igual estamos a su disposición. Yo ahora voy a ver con la profe, no sé si pudo llegar a subir el archivo. Si no, por ahí, si tengo el archivo, me lo pasa el correo, a ver si yo lo puedo subir. Está teniendo un problema para poder subirlo, capaz es un tema de conexión también de la profe. Chicos, ¿alguna duda? ¿Consulta? Antes de comenzar la clase. ¿No? Con respecto al parcial, ¿tuvieron algún problema al momento de resolverlo? ¿Algún inconveniente? ¿Algo? Va a ser más o menos de la misma metodología. Vamos a tener que ver cómo tomamos el segundo parcial, porque el problema con el segundo parcial es que tiene ejercicios prácticos. O sea, ustedes van a tener que resolver ejercicios prácticos, digamos. Bueno. María, no sé si pudiste llegar a subir. Vamos a esperarle a la profe. Segundo. A ver si yo lo recibí por correo para poder... Pasa que nos fueron cargadas las notas. No tenemos un Excel como para poder subirlo desde acá. Pero bueno, yo creo, chicos, que... ¿Sí? ¿Por qué no probás? Vos tenés el archivo, ¿no querés probar ponerlo acá en la pantalla para mostrarlo al archivo y que los chicos puedan ver? Porque me parece que es un error técnico de Facebook, no me está dejando subir. Pero tal vez si lo pones como para mostrar como presentación acá en este sistema. A ver,
Voy a ver si... Un segundito. A ver, vamos a tratar. A ver, un segundo. El problema es que no me deja, para poder subirlo acá tiene que estar en formato PDF y no me está dejando convertir el archivo Excel en PDF. Ese es el problema, que no lo tengo para poder subirlo acá. Tengo que pasarlo por un... Bueno, dale, lo convierto yo y te lo paso al mail. Entonces le podemos Dale, mostrar ya entonces las yo notas lo a los puedo... chicos. ¿Vos no te permite subir, Mari? Sí, María, ¿no te permite subir acá? nomás voy y yo mientras lo Si no, convierto. subilo. Dale. En- Bueno, Prueba haciéndolo del PDF y después pruebo subirlo. sí, Brian, lo que pasa es que no tengo, me tengo que tengo que pasarlo por el convertor, no me permite bajarlo así. Igual chicos, no se preocupen porque las notas están cargadas. Yo creo que estimo que en el transcurso del día van a estar pudiendo verlo, ¿sí? Bueno. Sí, lo que pasa, no quiero ponerme a leer las notas de todos, eso es más, era el tema, chicos, no. A ver, voy a hacer otra computadora, que la tengo a mano, para poder, a ver, voy a traerme la computadora, la segunda computadora. Bueno, chicos, yo les leo lo que están publicados, si hay alguien que no está publicado. Bueno, Aguiar está ausente. Anguilante 2, Ábalos Fabricio 4, Balbuena Fernando ausente, Barray Carlos ausente, Benítez García Luis Fabián ausente. A ver un segundo. Benítez Ángel 5, Bercheñi Sonia, no, perdón, Sofía 4, Bocio Camila 5, Martín 4, Brown Matías 4, Burgos Juan Pablo 6, Burna Lencina 8, Calvo Juan Pablo 8, Carrera Larcher 3, Cian Jonathan 4, Correa Agostina 4, Díaz Damián 8, Enríquez Camilo 5, Escalante Tamara 5, Falcón Joel 5, Falcón Nadia 7, Facinelli Rocío 3, Fernández Melina 7, Fleita Brian 2, García Trangoni 4, González Sergio 4, Kaufman Facundo 9, Ledesma Gonzalo 5, López Laureano ausente, Marín 4, Martínez Nicolás 3, Masochi ausente, Medero 4, Montanaro María
2, Morales Juan Cruz 9, Morales Erika 4, Palma Marcos 4, Parra Parra Pablo 4, Pedroso Juan Ignacio 5, Proasca 5, Ramírez Rodrigo 4, Rodríguez Cataño 4, Román 1, Ros 4, Sánchez Fernando 8, Silva Davis 9 y Victorelo 4. Con 4 se aprueba y los que tengan 3 o menos tienen que recuperar. Quien necesite el recuperatorio es la semana que viene. Vamos a volver a rendir, va a ser exactamente de la misma metodología de lo que fue, se les va a entregar y tienen que, no vamos a subir las correcciones, quien necesite ver su parcial, la profesora por favor le escribe a la profe y la van a subir. No hay correcciones porque, a ver, en tema de variables del entorno hay unas variables que se llaman principales, que era la variable correcta, y no hay, o sea, generalmente no es esa la variable que pusieron, y entonces no hay una respuesta, como al no haber una respuesta correcta es muy difícil poner las respuestas correctas porque seguramente no tienen la respuesta correcta. Lo que pasa es que se hace otro tipo de análisis para este parcial. La corrección de cada uno de su parcial, sí, eso se le puede pasar. Les pido que les escriban a la profe María y la profe le va a enviar el parcial para que ustedes puedan ver y puedan ver los errores. Un segundo. Valbuena. A ver. Segundo. Ya tengo que tener el... Valbuena, estás ausente, ¿eh? No tengo tu parcial. Te pido que hables con la profe María, te comunicas ahí un ratito, tu parcial no lo tenemos. Habla con la profe María como para poder ver. Chicos, yo por eso les mandé ayer un mail. La profe María está conectada, le pueden hablar por privado a ella y no hay problema. Una cosita, yo ayer por eso les pasé ayer quienes tenían el listado de los que me aparecían como ausentes, que no teníamos el parcial. Les mandé un mail a todos para que vean. Les pido por favor, porque hoy teníamos que cerrar las notas. Yo las notas ya las tengo cerradas, ya están enviadas las notas. Así que les pido por favor que, más que nada el tuyo, que estás como ausente y vas a persistir en el ausente. Comunícate con la profe para ver, le podés reenviar. La única forma es que reenvíes el correo que enviaste ese día, ¿sí? No te va a permitir mandar un nuevo correo, sino que reenviar el que habías enviado como para verificar la fecha y hora de entrega, ¿sí? Bueno, chicos, voy a empezar con la clase porque ya se alargó bastante. Vamos, la profe va a quedar con algunas consultas, le voy a pedir a la profe que quede respondiendo para no atrasarnos con la clase. Hoy tenemos que comenzar la unidad nueva.
Bueno, la unidad 4, que es la unidad de producción, lo que vamos, acá nos quedan, comenzamos ya hoy la segunda parte de la materia. Lo que vemos es la función producción, o sea, que vamos a analizar todas las cuestiones que vamos a ver en esta actividad. Tenemos que nada, ¿qué es la función? ¿Qué significa producir? Significa transformar o convertir ciertos insumos, ¿sí?, en productos, ya sean físicos o servicios. O sea, es el proceso de transformación de lo que es el insumo o la materia prima para poder dar un resultado final. Acuérdense que esta función producción no solo es para bienes físicos, sino también está incluida dentro de la función de la prestación del servicio. Nosotros, para poder prestar un servicio, por ejemplo, el servicio de un hospital o de un sanatorio, tiene un servicio específico, por lo tanto tiene que recibe al paciente, realiza la consulta, atiende a un profesional y le otorga un resultado, que es la atención médica. Eso tiene un proceso de producción y existe un proceso de producción, y esa persona, que es ese profesional, necesita de ciertos insumos o herramientas para poder prestar su servicio, que en este caso serían los insumos necesarios para poder prestarlo. ¿Cuáles son los objetivos que tiene que tener o qué es lo que va a tener que definir en esta función producción? Primero que nada tenemos el objetivo del costo, uno de los objetivos más importantes por el tema de tener que determinar cuál es el costo de producir, que parece una tontería y es una de las cuestiones más difíciles de poder determinar. ¿Cuánto cuesta producir? ¿Sí? El costo de producir. Bueno, en este costo vamos a tener varios tipos de costo. Costo variable, que es los costos que son inherentes a la producción, que usamos los insumos necesarios para poder prestar ese servicio o poder elaborar el producto. Y también tenemos otro tipo de costos que no están relacionados directamente con el producto, pero son costos que se llaman fijos, que tengo que asumirlos aún cuando preste o no un determinado servicio. ¿Qué sé yo? El alquiler de un local para poder vender un producto no es un producto interno en sí del producto, pero es un costo necesario para poder producir. Cuando hablamos de producción no es solo la elaboración y el producto final. Acuérdense que tenemos una entrada, una producción y una salida. Esa salida tiene que llegarle y se contempla que es hasta la llegada al cliente. Entonces también vamos a tener en cuenta que no solo es la producción, sino también la forma y cómo le va a llegar ese producto al cliente. En cuanto a la calidad, cuando hablamos del objetivo de calidad, es poder determinar cuáles son las características o qué toma como importante. Calidad significa poder lograr satisfacer la necesidad de ese cliente. Eso es determinar la determinación de la calidad, la satisfacción de ese cliente. Ahora tenemos que tratar de entender qué entiende por calidad ese cliente, qué es un producto de calidad, qué significa satisfacer la necesidad de ese usuario. No para todos los usuarios significa lo mismo la calidad, así que vamos a tener que definirlo. Eso vamos a ver en el proceso, vamos a tener que definir la calidad que le vamos a dar, qué atributos va a tener que nosotros consideramos que son necesarios y que los percibe el cliente y que los toma como importantes. Luego tenemos la flexibilidad, que tiene que ver con el proceso de producción, que es lograr tanto que la elaboración del mismo, que esa prestación o la forma de prestar ese servicio, porque puede ser también un servicio, se adapte a las nuevas demandas del mercado o a las nuevas exigencias. ¿Qué mejor ejemplo que la situación en la que estamos viviendo? Que estamos en una situación de pandemia, donde estamos en una cuarentena y tenemos que permanecer en nuestras casas. ¿Cómo se flexibiliza, en este caso, por ejemplo, la universidad, para que la universidad pueda seguir prestando su servicio, que es el servicio de educación, aun cuando las condiciones externas cambiaron muchísimo? Entonces, eso
tenemos que determinar también la flexibilidad y tenemos que tener en cuenta la flexibilidad al momento de la prestación de ese servicio o a la elaboración de ese producto. Muy común lo que pasa es que las formas o las maneras de producción cambian, entonces también tiene que adecuarse, el producto tiene que poder otorgarse aún cuando las condiciones externas hayan pasado. Acá hablando en términos de logística, también personas que por ahí no se dedicaban al delivery o no se dedicaban a enviar el producto a la casa, hoy en día es una necesidad única, o sea, no hay otra forma de realizarlo, o sea, no puedo prestar mi servicio si no pudiera enviarlo, ¿sí? Obvio, hay algunos servicios que se siguen prestando, pero tuvieron que adecuarse a la forma. Y por último, la entrega, que es lo que venimos diciendo, termina la etapa, que es cuando yo le entrego el producto al cliente, la forma y la logística, y qué formas y qué logística voy a elegir para poder entregar el producto o poder prestar mi servicio. Creo que hoy la situación en la que estamos viviendo es el mejor ejemplo de poder tener en cuenta y está muy palpable los objetivos por la situación en la que estamos viviendo y que por ahí formas de explicarlo, por ahí esto es más difícil, pero hoy con la situación que tenemos es mucho más fácil porque estamos viviendo una situación de cambio del mercado que es externo a nosotros, que las empresas tuvieron que cambiar la forma o sus sistemas productivos porque puede ser que no tengan insumos o formas de cómo conseguir los insumos necesarios para poder prestar, y el punto importantísimo que es la entrega, que es cómo entrego el producto o el servicio, cómo llego al cliente, cómo le hago llegar al cliente este producto o este servicio. Vamos a la siguiente. Un segundito que se me... Uy, me fui para el otro lado. Bien. Acá lo que vamos a encontrar que es la secuencia del proceso. Fíjense que hay antes de la estrategia de producción, que es la que vamos a ver ahora, existe lo que se llama la estrategia de comercialización. Esta nosotros no vemos, pero si nosotros el autor que usamos es Solana para poder analizar las funciones comerciales, y la primera función es la función de comercialización, que nosotros no la vemos, no la estudiamos, pero es importante que tengamos en cuenta, porque la función comercialización es la iniciadora de todo este proceso, donde lo que hacemos es el análisis de los consumidores y del mercado. Esa es la estrategia de comercialización, que a partir de eso nace, una vez que tenemos cuál es la demanda o qué es lo que demanda el cliente, lo que vamos a hacer es empezar a diseñar nuestro producto. En la estrategia de producción, fíjense que tenemos, primero que nada, producto, proceso y planta. Son las tres grandes etapas que vamos a analizar como la estrategia que completa la estrategia de producción. Fíjense que en el producto tenemos el desarrollo y el diseño de los productos. Del proceso tenemos que determinar qué tecnología vamos a utilizar, los métodos de producción y qué equipamientos vamos a utilizar para poder producir, qué vamos a usar para ese proceso. Ojo, no se olviden de que tanto esto aplica para un producto como para un servicio también. Y luego tenemos que lo que se llama planta, que en realidad planta es por el uso de como para que tengamos en cuenta como una fábrica, pero en realidad lo que se habla cuando determinamos planta, se determina la capacidad de producción, la cantidad de producción que se puede dar. Se habla de la integración vertical, que ahora vamos a verlo, y también determinamos la localización, dónde nos vamos a localizar, dónde vamos a elegir. La localización de la planta, por decirlo, porque no lo llevemos solo a dónde ubico una fábrica, sino también dónde me ubico yo para poder prestar un servicio, por ejemplo, también. Bueno, vamos a empezar con la primera etapa, que es la etapa del producto. ¿Sí?
Tenemos el diseño del producto. Cuando vamos a diseñar el producto, ¿qué vamos a tener que determinar? Vamos a determinar el color, la forma, el tamaño, la calidad, confiabilidad y otros atributos que vamos a definir o que tenemos que caracterizar al producto. Cuando yo defino un producto, lo que hago es, no solo digo, bueno, voy a vender tal producto, tengo que pensar en ciertas características, ciertos factores que voy a tener que elegir o voy a tener que tenerlos en cuenta al momento de desarrollar ese producto barra servicio, ¿sí? Recordemos que acá también está, cuando hablamos de diseño del producto, queda como que solamente es para productos, pero no, tanto para producto como para servicio. Algunos de los factores que podemos definir que se tiene que tener en cuenta, hablamos del factor funcional, que es el uso que le voy a dar, para qué sirve ese producto. Si estoy frente a un lavarropa, el objetivo es lavar la ropa, eso sería el factor funcional. El factor valor es el valor que yo digo que va a darle el cliente y por el cual va a estar dispuesto a abonar. ¿Cuál es el valor que va a representar en el cliente para poder definir qué grado de valor va a tener para poder, no el valor, el precio del producto, sino el valor que le voy a otorgar, qué va a significar para el cliente, por lo tanto, por lo que encima este va a tener que pagar para poder adquirir ese producto o servicio. El uso, más que nada, tiene que ver con el criterio de uso que le va a dar al producto la persona, teniendo en cuenta que es el factor siguiente, que es la calidad. Yo tengo que tener en cuenta al momento de definir, acuérdense de calidad, son criterios que voy a tener que definir, los que yo ya los relevé en el proceso anterior, que fue en la etapa de comercialización, donde yo le dije qué características o qué tributos iba a tener, que son importantes, que define el cliente, que son importantes, por lo tanto voy a tener que incorporarlos a mi producto o al servicio que voy a prestar. Apariencia del producto o del servicio, que tiene más que nada que ver con una apariencia estética, qué tipo de apariencia le quiero dar a ese producto, porque no solo es la funcionalidad o el uso específico que le voy a dar, sino también tener en cuenta qué característica o qué apariencia va a tener ese producto. Confiabilidad es qué tan confiable, cómo confía en que el producto o el servicio, de acuerdo, si lo uso de determinada manera, va a resultar o va a dar un resultado final. Vamos a suponer, si yo voy al manual de uso de una licuadora, me dice, si yo lo uso de manera correcta, va a licuar, si estoy hablando en licuadora, va a licuar y me va a hacer un licuado, ¿sí? La confiabilidad de que si uno cumple el uso correcto y el proceso correcto de cómo tengo que utilizar ese producto, voy a lograr el resultado final que espero. Durabilidad, que es la vida útil del producto o del servicio que yo voy a dar. Puede ser tanto, chicos, esto aplica tanto como para los productos como para el servicio. Parece que la vida útil solamente es de un bien. Si yo un servicio lo presto de manera mensual, la durabilidad o lo que yo estoy dando vence al mes que lo presté. Entonces, la durabilidad del mismo, sea la vida útil de ese servicio, en este caso, duraría un mes. Yo tengo que tener en cuenta, estos son entre otros factores, hay un montón de factores que ustedes tienen para poder leerlo, que en realidad la idea es de que ustedes no van a salir a producir, ustedes, futuros licenciados en marketing, lo que van a tener que entender es que en el proceso productivo no solo me dedico a producir, sino que hay otras cuestiones y otras etapas que también tengo que tenerlas en cuenta para lograr la producción, ¿sí? O sea, no solo producir es me voy y fabrico el producto, sino fíjense que hay un montón de etapas y un montón de detalles que también tengo que definir. Diseño del proceso, dijimos producto, ahora viene el diseño del proceso, que es lo que voy a tener que determinar. ¿Se acuerdan que en proceso teníamos que la determinación de la tecnología y también la definición de estándares?
que voy a tener que definir para poder establecer el proceso. El diseño del proceso depende del equipamiento, por eso, punto principal, la tecnología que voy a utilizar para poder producir o poder prestar ese servicio. ¿Sí? ¿Por qué? No es lo mismo si yo tengo, vamos a la etapa productiva, una maquinaria de uso, equipamiento intensivo, o si hago mi producto de manera artesanal, o si hago mi producto con características o especificaciones que cambian de acuerdo a cada cliente. O sea, la forma o el diseño del proceso va a tener que ver con la tecnología que vaya a utilizar. En esta etapa también se define la terminación de tiempos estándares, que es cronometrar. Igual ustedes no lo ven, pero tenemos diferentes tipos de estándares, pueden ser de tiempo, pueden ser de cantidad, pueden ser determinación de estándares de calidad, donde yo tengo que definir específicamente en cuanto a la determinación de tiempos estándares, cuánto tiempo tardo en producir un producto o de poder prestar un servicio. Ese es el cronometraje de las actividades o las operaciones necesarias que yo tengo que hacer para poder elaborar ese producto o prestar un determinado servicio. También se trabaja en esta etapa lo que hablamos el layout, que es lo que se llama la disposición de los equipos, y en el tema de lo que estamos hablando de los servicios, por ejemplo, en los hospitales, perdón, en los sanatorios o en los hospitales, ustedes van a ver muy fácil el layout porque se ubican las áreas de acuerdo a la necesidad que se relacionen las mismas. En un proceso productivo es muy sencillo porque yo tengo que ver el proceso de producción y acomodo todo el equipamiento para que el circuito siga, el proceso siga un circuito determinado, ¿sí? En cambio, cuando yo estoy hablando de un servicio, lo que hago y lo que evalúo o lo que tengo en cuenta, más que nada, es la relación que tienen que tener las distintas áreas. Voy a ubicar más cercano aquellas áreas que necesitan comunicarse más de seguido, y puedo ubicar más lejos a otras áreas que no tengan tanta relación. O otra cosa, tener en cuenta que áreas que necesitan un tema, una concentración, las voy a aislar y voy a ponerlas cerradas, no voy a hacer una oficina a puertas abiertas y amplias. ¿Por qué? Porque necesito concentración. O sea, el layout está pensado en determinar cómo tienen que estar ubicados los equipos de producción o las áreas, en caso de los servicios, para poder hacer una mejor prestación. En los sanatorios voy a ver muy fácil esa cuestión. Es muy visual porque las áreas, fíjense que uno cuando va realiza un trámite al lado del otro porque se ubica de acuerdo a la necesidad en que se relacionen las distintas áreas. Si esto no está bien diseñado, voy a estar cometiendo un error y voy a agregar tiempos. Mis tiempos estándares se van a ampliar por culpa de no tener una buena distribución. También lo que voy a definir en esta etapa, en el diseño del proceso, es el tipo de producción que quiero realizar. Una producción de tipo continuo, que son esos en grandes escalas que comienzan y producen, no tienen un tiempo de descanso, que son de producción continua. Esto se ve mucho con el petróleo o algún tipo de producción continua de refinamiento. También luego tenemos la producción por montaje, que es la más común y más fácil de verla, es la de automóviles. Montaje es ensamblar partes, o sea, la producción avanza de acuerdo a cómo tiene que ir ensamblándose las distintas partes. La producción intermitente tiene que ver con las características, que un producto no siempre tiene las mismas características, que está de acuerdo al requerimiento del cliente. Por ejemplo, la producción de muebles, precisamente como hacemos el ejemplo de los sanatorios, tiene una producción intermitente. Yo no empiezo a hacer consultas
de la misma manera, si bien puedo ser un clínico, de acuerdo a lo que viene el paciente con los síntomas que trae, la atención va a ser distinta en cada uno. Entonces comienza y termina, es intermitente porque se atiende de acuerdo a las necesidades del cliente. Y luego la producción por proyecto, que vimos mucho, que cuando vimos la departamentalización por proyecto, que comienza, tiene un principio y tiene un fin, y se adecúa a las determinaciones específicas de ese proyecto que voy a atender. Esos son los distintos tipos de producción y que lo vamos a ver y que se definen en esta etapa también. Luego tenemos lo que es en planta, ya nos metemos a la siguiente, a la siguiente etapa, que vamos a tener que determinar lo que se llama la dimensión, que en realidad es la capacidad instalada. Capacidad instalada, cuando hablamos de capacidad instalada, que es una terminología por ahí que lo escuchamos mucho, cuando hablamos, estamos llegando al límite de la capacidad instalada, que es la cantidad máxima de producción que puede tener. Yo cuánto puedo, es lo máximo que puedo producir, dadas las variables anteriores que se permanezca constante. Si yo me compro una máquina nueva, obviamente voy a poder producir muchísimo más. Entonces lo que se hace es determinar. La dimensión es la capacidad máxima que tiene con el equipamiento que cuenta hasta ese momento. Si estoy hablando de un servicio, lo mismo. La capacidad instalada va a estar relacionada, por ejemplo, a la cantidad de camas. Ahora estamos hablando mucho con el tema del COVID, que nos salen y nos dicen cuánto es la disponibilidad de respiradores o camas en terapia intensiva disponible. Eso es la capacidad instalada en cuanto a lo que es la determinación de un servicio. Y después lo que también se habla en este tema, en materia de dimensión, lo que vamos a encontrar acá, lo que es la integración, que hablamos de la integración vertical, que lo que hace es tener en cuenta lo que nosotros llamamos la cadena de valor, pero no del producto, sino de la industria. La cadena de valor de la industria es cómo inicia, sale un producto, el insumo, todo el camino que sigue, se convierte, se transforma, se le agrega valor hasta llegar al cliente. Esa es la cadena de valor de una industria cualquiera. Ahora, cuando yo estoy hablando de la cadena de valor, de ese yo encuentro distintos usuarios o distintas etapas por las que pasa el producto. Si yo me pongo yo soy una carnicería, soy un frigorífico, tengo lo que se llama la integración hacia adelante o integración hacia atrás. Cuando hablo de la de atrás, pienso en mis proveedores, y cuando hablo hacia adelante, pienso en mis clientes. Si yo soy un frigorífico, mi integración hacia adelante, mis clientes podrían ser las carnicerías, y si estoy hablando de la integración hacia atrás, estoy hablando de lo que sería, por ejemplo, el que tiene el animal, el que vende la jaula de animales con el animal vivo, ¿sí? Que viene a mí y me trae yo lo que hago. Cuando se habla de la integración hacia atrás, significa que una persona absorbe una etapa anterior, que en este caso sería ser de los que ya tienen los animales engordados, ¿sí? En el caso del ejemplo que di de la carnicería, del frigorífico, y si hace este frigorífico una integración hacia adelante, lo que estaría haciendo es absorber la etapa siguiente, que es la etapa del cliente, que vendría a ser la carnicería. O sea, si un frigorífico abre una carnicería, está haciendo lo que se llama la integración hacia adelante. ¿Y por qué se quisiera integrar hacia adelante o se quisiera integrar hacia atrás? Precisamente porque cada etapa de este proceso de lo que se llama la cadena de valor de la industria, deja una rentabilidad establecida para cada una de esas etapas. Y yo, al integrarme hacia atrás, lo que hago es comerme el porcentaje de rendimiento de la etapa anterior. O sea, en vez de ganar, invento, el 20%, que es lo que me da en la etapa donde yo estoy, agarro el 15 delante y ya tengo una rentabilidad del 35.
¿sí? Y si me voy hacia adelante, lo que hago es agarrar el porcentaje de los mínimos. Eso empezó a ocurrir, como por ejemplo, los mayoristas. Si ustedes vieron, antes el mayorista solamente podía ir a comprar a los supermercados, o aquel revendedor minorista podía ir a comprar al mayorista. Hoy cualquier persona puede ir a comprar al mayorista, te hacen un costo que tenés que tener, te determinan un consumo necesario, por ejemplo, 3.000 pesos, y cualquier ciudadano puede ir y comprar un mayorista. Eso lo que hizo es la integración hacia adelante. Se come el porcentaje, que ellos lo que hacen es vender a un precio diferenciado, ¿sí? Y se agarran el porcentaje evitan que el producto al momento de llegar el producto al cliente, se ahorran transporte, se ahorra. Imagínense que la persona que le va a comprar al mayorista y lo vuelve a vender, le agrega otro costo. ¿Por qué? Porque lo tiene que revender, ¿sí? Eso se llama la integración hacia adelante. Y si se va hacia atrás, o sea, el mayorista se vuelve productor, que eso pasa mucho con los supermercados cuando tenían sus propias marcas. Creo que era Carrefour, que tenía Líder Price, o cada hipermercado, o cada uno, el Macro tenía una marca propia donde empieza a producir los productos que luego lo va a vender. Eso sería la integración hacia atrás. Eso también se tiene que determinar y tengo que estudiar para saber qué quiero agarrar o qué partes me interesa estar, o cómo quiero obtenerlo. Bueno, vamos al siguiente. Uy. Un segundo. Localización, lo que voy a hacer al momento de determinar es dónde me voy a ubicar, o cuál sería la mejor ubicación, o cómo debería elegir la ubicación de colocar. Puede ser la planta de producción, puede ser el comercio, puede ser la oficina donde voy a prestar el servicio correspondiente. ¿Qué tengo que tener en cuenta para poder elegir? Lo que tiende esa localización, lo que tiene que beneficiarme es minimizar lo que se llama el flujo de egresos a largo plazo. O sea, si yo me ubico, doy prioridad a una ubicación donde tengo un menor costo, pero estoy más lejos del cliente, lo que voy a tener es costos de logísticas que voy a tener que incurrir para poder enviar ese producto. Y si me ubico cerca del cliente, puedo llegar a tener costos por ejemplo, alquiler, por estar en pleno centro, mucho más caros, o almacenes mucho más caros por estar cerca del cliente. Yo lo que tengo que tratar de tener en cuenta es una serie de factores para saber, ponerlos todo en la balanza para ver dónde me conviene o qué es lo que realmente me conviene de acuerdo al producto o servicio que presto. ¿Cuáles son algunos de los factores determinantes? Digo algunos porque hay muchos otros factores. Pueden ser la disponibilidad de la materia prima. Obviamente, si estoy hablando de un sistema productivo o tanto para la prestación de un servicio, que cuente con la disponibilidad de los insumos necesarios para poder producir. No me voy a poner, si yo necesito ingenieros nucleares, y poner una planta en el Chaco sabiendo que puede llegar a no tener personal idóneo para poder conducir, y voy a estar en un conflicto, ¿sí? O ponerme, no sé, abrir una minería, o utilizar insumos que dentro de la provincia no hay. O sea, la determinación de la disponibilidad de materia prima o de los insumos necesarios es un determinante de localización. Yo voy a tener que tener en cuenta de que dónde ubicarme de acuerdo a si puedo conseguir la materia prima o los insumos necesarios para poder producir. Puedo también hacer
lo que se hace es, me ubico en un determinado lugar donde estás más cerca de las materias primas y asumo el costo de transportar la mercadería hasta el cliente. O me ubico cerca del cliente y transporto la materia prima. Ahora, hay materia prima que se puede transportar, hay otra materia prima que no se puede transportar. Hay insumos que se pueden transportar o que son mucho más baratos transportarlos, y hay otros donde me conviene transportar el producto final hacia el cliente. ¿Sí? Voy a tener que evaluar esas cuestiones. La disponibilidad de energía, que a veces parece una pavada, pero para el tema productivo es extremadamente necesario. Nosotros, como la provincia del Chaco, tiene serios problemas en cuestiones de energía, de la disponibilidad, y eso limita que ciertas industrias quieran ubicarse dentro de la provincia porque la disponibilidad de energía o la necesidad de no interrupción de la energía o de la fuerza o de, no soy técnica para poder definirlo, pero la tensión de la energía también es importante, y si se corta la energía cada 2x3 también me interrumpe. Hay máquinas que se prenden y se apagan a los 15 días. Si yo no tengo un buen sistema de energía, puedo llegar a perder la producción no de un día, sino de 15 días, porque voy a tener que, una vez que se apaga, se le hace toda una limpieza, una readecuación necesaria. La posibilidad de contar con recursos humanos necesarios, un poco de lo que veníamos hablando también con los de insumos. Cuando hablamos de recursos humanos estamos frente a personas, y que también la necesidad de contar con recursos humanos necesarios para poder prestar. Pasa muchísimo en las especialidades médicas, que por ahí no tanto en las ciudades, no en la ciudad capital, sino en el interior, donde prestar un servicio, al no tener un personal idóneo, que es el que presta la especialidad, es uno de los mayores conflictos. Cercanía del mercado consumidor como interrogante, porque yo puedo elegir estar cerca del mercado consumidor o estar cerca del lugar de fabricación. Yo voy a tener que evaluar costos al momento si me conviene ubicarme más cerca del consumidor o ubicarme más lejos y obtener otro tipo de beneficios. Y por último, como uno de los factores que también analizamos, son las leyes de promoción industrial, que lo que hacen es, hay lugares, sectores, donde las leyes de promoción industrial son mucho más beneficiosas, entonces la gente se ubica o tiende a ubicarse en esos lugares. Cuando hubieron muchísimas fábricas que habían en Tierra del Fuego, ¿por qué se ubicaban las fábricas en Tierra del Fuego? Porque Tierra del Fuego, en la zona franca, estaban exentos de un montón de impuestos, entonces producir era muy barato, y prefería, fíjense que el costo en la Argentina del transporte es carísimo, se prefería producirlos allá y transportarlos al resto del país por el beneficio de las leyes de promoción industrial. Hoy en día, no tanto ahora, pero en su momento, cuando la moneda estaba un poco más fuerte nuestra, el ir a producir al Paraguay, donde ciertas condiciones son mucho más beneficiosas en cuanto a promoción industrial, en cuanto a estar exento del pago de ciertos impuestos, hacía que sea conveniente cruzarse y producir en otro país y luego pasarlos a nuestro. Estas son cuestiones que se tienen en cuenta al momento, que se analiza al momento de poder localizar un determinado, dónde localizarse. Bueno. Siempre va hacia atrás. Bueno. Chicos, hasta acá necesito que me digan cómo vamos, antes de meternos en lo que es punto de equilibrio. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió? Bueno, ahora nos vamos a meter en lo que es, acuérdense que nosotros hablamos en producción la terminación del costo. Vamos a meternos un poco en ese tema que es la determinación del punto de equilibrio.
Es importante que lo entendamos porque esta unidad tiene ejercicios prácticos y tiene que ver específicamente sobre el punto de equilibrio. Hoy lo vamos a ver netamente, solamente desde el punto de vista teórico, y a partir de la clase que viene lo vamos a ver, vamos a empezar a ver los ejercicios prácticos. Vamos a volver a repasar los conceptos y vamos a ver los ejercicios prácticos. Para la clase que viene necesito que por favor se consigan una calculadora. Si punto de equilibrio no tiene ningún tipo de complicación, no tengo que hacer raíz cuadrada y demás. Si quiero usar el celular, voy a poder usarlo el celular en clase. No permitimos el uso del celular, en esta situación van a poder usarlo, pueden usar el celular. Yo lo que les aconsejo es que utilicen la herramienta de cálculo que ustedes quieran, pero que sea la que vayan a usar al momento del parcial, porque generalmente pasa eso, de que uso una, el día del parcial uso otra y cometo errores por no saber utilizar esa herramienta de cálculo. Bueno, el punto de equilibrio, ¿qué es? ¿Qué hago cuando determino la importancia del concepto de qué es el punto de equilibrio? Es el nivel o la cantidad de unidades que preciso vender para poder cubrir los costos totales que tenga la empresa. Fíjense que no está hablando solamente de los costos de producción, está hablando de los costos totales que tiene la organización. Y a partir de, se llama punto porque dice que a partir de ese punto, si voy hacia adelante, empiezo a obtener ganancias y si voy hacia atrás, voy a tener pérdidas, ¿sí? Es el punto de equilibrio porque se determina, yo puedo determinar de dos maneras, puedo determinarlos en términos de cantidad de unidades que necesito vender para poder cubrir los costos totales de la organización, como también puedo hablar de la cantidad de dinero que tengo que vender, necesito vender para poder cubrir los costos totales. Chicos, a nivel, van a ser futuros licenciados en marketing, ¿sí? Todos pensamos que la determinación de la cantidad es lo más importante, saber cuánto tengo que vender. Cuando uno vaya a un empresario, el empresario no habla en términos de cantidad, habla en términos monetarios. Entonces yo le voy a tener que decir cuánto pesos tiene que vender por mes para que pueda cubrir los costos fijos y los costos variables, que es lo que representa el costo total, ¿sí? Este tipo de punto de equilibrio es uno de los análisis iniciales que yo tengo que hacer para poder analizar una propuesta de, a ver, una posibilidad de inversión. Uno de los primeros estudios que realizo es el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque lo que me arroja el punto de equilibrio me va a ayudar a tomar decisiones. Es un cálculo, es una metodología que se utiliza, una herramienta muy sencilla y es inicial y es el punto de partida para poder analizar un montón de cuestiones. Yo encuentro o conozco tres tipos de puntos de equilibrio. Tengo el punto de equilibrio contable, que es el que nosotros lo vemos, que es la relación de la cantidad que voy a utilizar, donde hace la diferencia entre los ingresos, le resta los costos, perdón, donde los ingresos y los costos están igualados a cero. Cuando yo digo contable, si alguno de ustedes estudió o vio la contabilidad, lo que hace es tener en cuenta todos los gastos necesarios en costo, tiene en cuenta todos los costos necesarios, no solamente aquellos que me cuestan, sino también los que se ejecutan sin necesidad de que yo los vea. Eso lo que hace es tener en cuenta que se tiene lo que se llama el costo de amortización, se tiene en cuenta. ¿Qué es el costo de amortización? Es cómo un bien va sufriendo un desgaste por la vida útil que va sufriendo. Vamos a suponer, yo me compro una computadora, ¿sí? La computadora me sale 20.000 pesos. Ese es el costo, ¿sí? Pero también la computadora tiene un costo de amortización. Esas 20.000 pesos, yo digo que tiene una vida útil de 4 años, significa que cada año se
se le gasta, por decirlo de una manera, 5.000 pesos, ¿sí? Yo no veo un gasto, porque realmente la computadora no produce un gasto, pero ese desgaste en la vida útil se expresa de manera monetaria porque significa que yo a los terminados los 4 años, yo voy a tener que reponer la computadora, eso no va a servir. Entonces lo que fui haciendo fue esa amortizando. O sea, el producto, ni bien yo lo compro, es como, para que tengamos en cuenta, cuando yo ni bien compro un producto, tiene un valor de nuevo. Ahora, pasan 3 años, por ejemplo, un auto, y no vale lo mismo del valor que yo lo compré. Tiene un valor inferior. ¿Por qué? Va sufriendo un desgaste. Ese desgaste no es visual y no me cuesta plata. Si yo no tengo que sacar de mi bolsillo y para pagar, sino que es un desgaste que se toma desde el punto de vista contable, desgaste del bien. Bueno, para poder hallar el punto de equilibrio contable, me fui a explicación porque a veces no sabemos lo que es la amortización, no tienen por qué saberlo tampoco. Para poder hacer el punto de equilibrio contable, lo que yo hago es tener en cuenta esos costos también de amortización, que si bien yo no los hago, efectivamente se producen el bien, ¿sí? En cambio, cuando hablo desde el punto de vista, el punto de equilibrio financiero, acá ya no entra, es financiero, cuando yo hablo tengo problemas financieros, significa que tengo problemas de liquidez, ¿sí? Cuando yo hablo, siempre se van a escuchar la palabra punto de equilibrio financiero, lo que hago es también igual a ingresos a costos, pero únicamente aquellos ingresos que son entradas de dinero y salida de dinero, ¿sí? Lo que hace es un punto de equilibrio desde el punto de vista no económico, sino desde el punto de vista financiero. Entonces, por ejemplo, en el caso del punto de vista financiero, no voy a tener en cuenta todos estos costos de amortización que no existe una amortización, no hay una salida de dinero real. ¿Qué costo va a tener en cuenta? El costo cuando compra un bien y cuando tenga que reponer ese bien, el costo de compra de ese bien. Ese costo sí lo tiene en cuenta en el punto de equilibrio financiero. Nosotros no lo realizamos, pero es importante que ustedes también tengan en cuenta. Me dice una de sus compañeras, por ejemplo, una herramienta de trabajo que la puede ayudar. Pues, con eso se amortiza. No tiene que ver con la probabilidad que tiene un bien. La amortización no tiene que ver con la probabilidad, eso es el concepto de un activo. La probabilidad de generar o de producir dinero tiene que ver con la definición de lo que es un activo. La amortización es la devaluación, el costo. Lo que sufre, me sale la palabra, es cómo va sufriendo un desgaste monetario ese bien. Eso es la amortización. No tiene que ver con la promesa o la posibilidad. No significa amortizar desde ese punto de vista, sino que se amortiza es un desgaste monetario que va sufriendo un bien por la vida útil que tiene. A ver que me escribieron algo y no pude ver. El valor que va perdiendo debido al uso. Exactamente es así. Es como va sufriendo un desgaste por el uso. No es real porque yo no salgo a pagar, pero es un desgaste que lo veo. En un auto usado es fácil. Yo cuando lo compro sale 1.000.000 de pesos. Cuando lo voy usando, ese mismo auto al año no vale lo mismo. ¿Por qué? Porque sufrió un desgaste. Ese es lo que se llama amortización. Y el último punto de equilibrio es el punto de equilibrio económico, que es lo que hago es tener, como hablo desde el punto de vista económico, lo que se incorpora al análisis, a la igualación. Acuérdense que punto de equilibrio, parto de la igualdad. Tengo en mi pizarrón, la próxima clase me voy a conseguir el pizarrón de mi sobrina, que es un pizarrón chiquitito, para poder dibujarle o establecer por ahí mayor interacción. Voy a ver si ustedes lo ven bien nada más, eso es mi único miedo. El punto de equilibrio es la igualdad entre los ingresos y los egresos y los costos, ¿sí?
esa igualdad me tiene que dar 0. Esa es la base de lo que se llama punto de equilibrio. Significa que en ese punto yo no obtengo ni ganancias ni beneficios, pero logro cubrir todos los costos. Bueno, lo que hace tener en cuenta este punto de equilibrio contable, económico, financiero es determinar qué parámetros sí tiene en cuenta para llegar a esa igualdad. En el económico, lo que tienen en cuenta y se incorpora como un costo más es la expectativa de ganancia que tiene el inversor. Cuando yo voy a poner un negocio, el inversor, si no es la plata mía o el mismo inversor también puede decir, bueno, yo espero tener una rentabilidad, o sea, tener una ganancia de al menos el 40%. Es decir, si yo pongo 100 pesos, al menos pretendo por cada 100 pesos que pongo ganar 40 pesos, ¿sí? Entonces, eso significa, ese 40% yo lo sumo a los costos que tengo que incurrir para poder, lo sumo como un costo más al producto. La expectativa de ganancia que tiene el inversor, ¿sí? Si ustedes miran desde afuera y dicen, no, la ganancia que espera ganar el inversor no es un costo. Bueno, en el punto de equilibrio económico sí lo incorpora como costo. ¿Por qué? Porque dice que no solo tiene que cubrir los costos necesarios para poder obtener, sino también tiene que cubrir la expectativa de rentabilidad que tiene el inversor. Eso se suma a la igualdad. Entonces, ingreso va a quedar por un lado y en el lado de costos yo sumo como un costo más el costo el económico, o sea, la expectativa que tiene el inversor en ganar. No sé si se entendió bien, chicos. Necesito que me digan este punto de equilibrio desde el punto de vista contable, económico, financiero. Ustedes ya tienen este material teórico en el grupo de Facebook. Se subió como un resumencito de lo que es el punto de equilibrio y estos 3 puntos de equilibrio determinados. ¿Cómo vamos? Porque por ahí en la clase es más sencillo. Yo voy viendo sus caras, entonces yo ya veo. Repetir, Rodrigo. El concepto de punto de equilibrio, los tipos de punto de equilibrio, la forma de que se calcula cada uno, qué específicamente necesita. Se te tilda. Igual no te preocupes, Rodrigo, porque la clase queda grabada. Vos igual después podés revisar la clase y no vas a tener ningún tipo de interrupción por ahí. Depende del horario. Ahora, por ejemplo, que estamos todos conectados, la banda de ancha, perdón, los datos por ahí es más pesado, pero después podés repetir, digamos, la clase. Como dijimos, hay 3 puntos de equilibrio. Siempre parto que el punto de equilibrio es la igualdad entre los ingresos y los costos, ¿sí? Esa igualdad me tiene que dar 0. O sea, ingresos es igual a costo. Ahora, ¿qué tiene que ver, qué entiende cada uno para poder hallar? Es lo que diferencia entre el contable, financiero y el económico. En el contable se tienen todos los ingresos y los costos, donde se suman los costos de amortización. Por eso se llama contable, porque en la contabilidad yo tengo como costo el costo de amortización, que es el bien sufre una devaloración de acuerdo al paso del tiempo. Y se suma como un costo el costo de amortización de los bienes. En el financiero no tiene en cuenta y únicamente tiene en cuenta todo lo que sea entrada y salida de dinero. O sea, todo lo que implica un gasto, salida de caja, pagos realizados, efectuados, solamente tiene que ver las entradas y las salidas de dinero, ¿sí? Para contemplar en ese, tanto como ingreso como ese costo. Y luego tenemos en lo que es el económico, el económico que se suma como costo la expectativa o la rentabilidad que espera obtener el inversor. Eso se va a sumar como un costo más al momento de restar a los ingresos, para que me dé la igualdad de 0. ¿Sí? Bueno. Vamos.
Bien. Acá si ustedes van a poder mirar bien, para que vean el concepto de donde parte, que el punto de equilibrio refleja la igualdad entre los costos y los ingresos. Fíjense que ustedes tienen la línea de ingresos por venta, no sé si la pueden llegar a ver, está escrito con verde, ingresos por venta, no sé si ven una línea, no sé si pueden llegar a ver. Si ustedes ven esa línea, ingresa desde cero y parte de la variable, de la cantidad cero y va en subida, ¿sí? En cambio, si me voy a mirar la línea de los costos totales, fíjense, costos totales está escrito con rojo. Yo lo que hago es no inicia de cero, sino que inicia más elevado, ¿no? Lo logran ver, ¿verdad? No inicia desde cero los costos, porque los costos nunca son cero. Yo al momento de abrir una empresa, empiezo a incurrir en costos, así venda o no venda productos, o sea, nunca los costos están en cero. O sea, los costos están en cero solamente cuando no existe negocio. Cuando yo abro el negocio ya empiezo a tener costos, que son los costos que nosotros llamamos los costos fijos, ¿sí? Que se incurren o no están relacionados con la producción, depende de cuál es el análisis, o con la venta de ese producto, ¿sí? O sea, los tengo sin necesidad de tener que vender. Ahí se cruzan ambas curvas en los ingresos y los costos y eso es lo que se llama el punto de equilibrio. Si yo me voy al lado del valor, yo puedo sacar lo que se llama el punto de equilibrio en valor, si ven en la mano de las I, la mano vertical, lo que voy a encontrar es el valor, que es cuánto dinero tengo que vender para poder cubrir todos mis costos, fijos y variables. Y si voy a hablar del punto de equilibrio en cantidad, me voy a lo que es las X, la línea horizontal, que me va a determinar la cantidad de productos que tengo que vender. Cantidad me va a decir 1000, 2000, 5000 productos, lo que sea, para poder cubrir mis costos tanto fijos como variables. Es importante que entendamos que en el punto de equilibrio se cubre el costo fijo y los costos variables. Ese costo total es la sumatoria entre, ¿qué es costo total? El costo fijo más el costo variable, ¿sí? Vamos a la siguiente. A ver, un segundito. Ahí, va para atrás primero, no sé por qué. Bien. Estas son las dos fórmulas que nosotros, yo le digo, la clase que viene vamos a volver a repasar ciertos conceptos del punto de equilibrio para poder hacer los ejercicios prácticos. Las dos fórmulas que vamos a utilizar. Lo que pasa que a mí me gusta siempre llegar de partir de la igualdad y ir desagregando para que ustedes no vean una fórmula y ya me la tengo que aprender de memoria. No necesitan aprenderse de memoria porque ustedes van a partir de una igualdad. Pero bueno, ahora van a ver, les dejé para que ustedes tengan la fórmula de lo que es el punto de equilibrio en cantidades, que es la primera, que dice costos fijos totales sobre el precio por unidad, o sea, el precio del producto, P, X es el precio unitario del producto, menos el costo variable unitario. Esa es la fórmula que yo voy a utilizar para poder hallar el punto de equilibrio. Voy a tener que sumar todos los costos fijos totales que tenga toda la organización, ponerlos arriba, y los divido por el costo, por el precio menos el costo variable por unidad. Costo variable por unidad es cuánto me cuesta producir una unidad de producto. Importante que tengamos en cuenta la parte de abajo de la fórmula, que el precio es unitario, o sea, cuánto cuesta un producto. Si yo produzco o vendo, vamos a hablar de vender un jean, es el costo, el precio del producto, cuánto
¿Cuál es el precio de venta? Importante. Precio de venta. Costo es cuánto me cuesta a mí el producto, ¿no? Cuando yo hablo de costo, que hay una gran confusión con costo, es que se dice que el costo de este producto es 1.000 pesos, porque yo a ese precio lo vendo. Es cuánto le cuesta al cliente comprar. No, no, no. Costo es cuánto me cuesta a mí producir ese bien o servicio. Eso es costo. Y precio es el precio de venta que yo lo voy a vender. Entonces, si la parte de abajo de la fórmula, ubiquémonos en la parte izquierda, ¿sí? Tenemos costos fijos totales, ese siempre es totales. Tengo que sumar todos los costos fijos que tiene la organización o la empresa. Y lo voy a dividir. Fíjense que abajo tenemos todo unitario. Tengo el precio unitario menos el costo variable unitario. ¿Qué pasa si yo tengo, también puedo tener el total? Si yo multiplico, esto lo voy a decir, pero la clase que viene lo voy a volver a repasar con el pizarroncito, que por ahí es más fácil. Pero también lo que puedo tener en cuenta es que la parte de abajo sean totales. ¿Cómo se hacería el total? Si, lo que pasa es que acá en la fórmula no voy a tener nunca total porque yo lo que estoy hallando es la cantidad necesaria de venta. Pero si yo también puedo tener en cuenta, si yo al precio lo multiplico por la cantidad, lo que obtengo son las ventas, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos los ingresos. Los ingresos se obtienen de multiplicar el precio por la cantidad de unidades que se venden, ¿sí? Acá el precio se pone el precio unitario porque la cantidad que tengo que vender es mi incógnita, ¿sí? Es lo que yo voy a tener que hallar. Yo no tengo la cantidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque precio por cantidad, no tengo la cantidad porque la cantidad es algo que tengo que hallar. Y el costo variable no es cuánto me cuesta producir todos los productos, sino que tengo que hallar el costo unitario. Si yo, para producir 100 productos, gasto 100 pesos, el costo unitario por producto sería de 1 peso. Me sale producir 100 productos, 100 pesos, hago 100 dividido 100, me va a dar 1. ¿Sí? Eso es el costo variable unitario. Igual esto lo vamos a ver bien en la clase que viene cuando veamos. En cambio, cuando yo lo que hago es hallar el costo fijo, cuando yo hallo la otra fórmula que es el punto de equilibrio en valores. ¿Qué es el punto de equilibrio en valores? Es cuántos pesos necesito vender para poder cubrir todos los costos variables y fijos de la empresa. En cambio, en el otro, la respuesta que era ¿cuántas unidades necesito vender para poder cubrir con todos los costos? Ese es el punto de equilibrio en cantidad. En cambio, el punto de equilibrio en valores o en pesos es cuántos pesos necesito vender para poder cubrir los costos fijos y los variables. Fíjense que la fórmula me dice que es costo fijo, vuelvo costos fijos totales, siempre son costos fijos totales, sobre, ahí yo quiero hacer una aclaración cuando ven costos variables sobre ventas totales, ¿sí? 1 me dice menos el costo variable, yo puedo tomar tengo que tomar el costo variable unitario y las ventas totales, bórrense lo que es ventas totales porque nunca van a tener ese dato, ese es el problema, sino pongan sobre el precio del producto. ¿Se entendió? Chicos, se puede obtener, y tanto igual en el precio por unidad, yo puedo usar ventas totales menos costo variable de totales, ¿sí? En la otra fórmula, tanto en esta. Lo que pasa es que generalmente no es un dato que ustedes lo tengan. El costo variable es cuánto me cuesta producir en general, todos los bienes, ¿sí? Y las ventas totales se obtienen de multiplicar el precio por la cantidad que vendí, ¿sí? Precio por cantidad, yo obtengo ventas totales. El precio del producto por la cantidad de unidades que vendo, ¿sí?
Nosotros generalmente no tenemos ese dato, por eso yo en la fórmula, cuando les escribo, que igual les voy a pasar las fórmulas que vamos a utilizar, les pongo que el punto de equilibrio en valores es costos fijos sobre 1 menos, eso queda igual. Arriba, costo variable unitario, siempre el unitario el por producto, sobre, en vez de poner ventas totales, pongan precio del producto. Entonces ustedes siempre, tanto la fórmula anterior como esta, manejan las mismas variables, porque si no empezamos a hacer una confusión a cuándo tomo las ventas totales, cuándo tomo el precio nada más y se empiezan a confundir. Estamos todos de la misma manera. Eso no significa que ustedes no puedan hallarlo con ventas totales y con costo variable total, también pueden hallarlo, pero generalmente ese dato no es con el que cuentan, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá de que explique qué son costos fijos y qué estos son costos variables? Los costos fijos son aquellos que no tienen una relación directa con la producción o con la venta de esos productos. O sea, los que yo tengo que incurrir, venda un producto o no venda ningún producto. Quiero aclarar esto porque no es el costo que se mantiene fijo. No es el alquiler se me mantiene fijo y el personal, el costo es fijo, por lo tanto es fijo. No tiene que ver con que sea fijo el valor monetario que tengo que pagar mes a mes, sino que tiene que ver con que si está relacionado con la venta de manera directa con la venta o no. Si yo tengo que, tiene que ver, son los costos que yo tengo. Tengo que incurrir los costos fijos, que tengo que pagarlos, así venda un producto o no venda ningún producto. Que son los costos que tengo que incurrir, así produzca un producto o no produzca ninguno. Ahora que estamos en época de pandemia, ¿sí? Y que estamos en cuarentena y hay muchas empresas que no están trabajando, o sea, no están vendiendo, lo tienen a flor de piel cuáles son sus costos fijos, porque son costos que tienen que cubrirlos, pagarlos, así vendan o no vendan ningún producto, así produzcan o no produzcan ningún producto. Yo tengo que pagarlos igual. Esos son los costos fijos. Los costos variables son aquellos que yo voy a incurrirlos únicamente cuando produzca o cuando venda. Si yo no produzco nada, no tengo el costo de la mercadería, ¿sí? No tengo costo, no tengo que incurrir en un costo, porque no tengo que reponer mercadería. Si yo tengo una pila de jeans para vender y no vendo, el costo no existe, no hay costo. Ahora, yo vendo un jean y ya tengo un costo variable, porque tengo que volver a reponer ese jean que vendí, ¿sí? Eso es producir. Ahora, yo tengo los insumos, todo listo y no produzco, no hay costo, no están. Ahora, yo produzco un bien y tengo que usar insumos para poder producir, ¿sí? Si yo presto un servicio de consultoría, ¿sí? Me implica trabajar, costo de moverme hasta el lugar donde me tengo que ir, usar los conocimientos, voy a incurrir en ciertos costos que si no presto ningún tipo de consultoría, me quedo en mi casa y no me muevo, no tengo costos. Los costos variables están relacionados directamente en la producción de un producto. Son los que tengo que incurrirlos una vez que produzco o una vez que vendo. No tiene que ver con la variabilidad del costo, ¿sí? Si yo todos los meses me salen los insumos 100 pesos, todos los meses, no me convierte en un costo fijo. ¿Por qué? Porque la determinación de variable o fijo tiene que ver con si está relacionado directamente con la venta o con la producción o si no está relacionado directamente con la venta o la producción. Bien sencillo, los costos fijos son aquellos que yo los tengo que pagar o tengo que abonarlos sin tener en cuenta que produzca o no produzca. Si me voy al Estado, yo tengo que pagar luz, hay un costo,
la luz me va a decir, no, pero si no ocupo luz en la empresa, si yo, si yo tengo la luz, no la ocupo, no la gasto. Sí, pero hay un costo fijo de luz que se te paga aún no produzca nada, ¿sí? O sea, si uno ve la factura de luz, hay un costo que se llama fijo, que te van a cobrar por solo hecho de prestarte el servicio, tener disponible ese servicio. Y hay otro servicio, otro costo que es variable, justo ahí, que se va incorporando de acuerdo a cuánto más utilizas. Como ejemplo, sueldos, alquileres, luz, agua son costos que yo tengo que incurrirlos, así venda o no venda, así produzca o no produzca. Después tenemos sueldos, variables, sueldos del personal encargado de la producción. Hay muchos. Quiero aclarar esto porque con respecto, me tiene que aclarar si los sueldos están relacionados con la producción o no, o son variables. Hay algunas, más que nada en las fábricas sucede mucho, o también con los profesionales. El profesional se le paga si trabaja, y si no trabaja no se le paga. Entonces eso es un costo netamente variable, porque si yo tuve prestaciones de 3 servicios, voy a tener que pagar a 3 profesionales. Y si no tuve prestaciones de servicio, no le pago a ningún profesional porque no hay una venta, ¿sí? Ese es un costo de tipo variable, ¿sí? Más allá que el costo que a mí me salga al profesional es siempre el mismo, varía de acuerdo si se vende o se produce el servicio y no tiene que ver con que todos los meses se le pague igual. Impuestos relacionados con los ingresos. Si vamos a ingresos brutos, que es el impuesto que me cobra la provincia, ingresos brutos tiene que ver netamente relacionado con lo que vendo. Si yo no vendo producto, no me pueden cobrar el impuesto. Entonces, el impuesto va a ser 0 y si vendo 1 o vendo 100, es variable porque varía de acuerdo a la cantidad de ventas. Ahora, si yo hablo del monto del pago del monotributo, yo tengo que pagar monotributo, venda o no venda un bien, ¿sí? Preste servicio o no preste servicio. Yo soy profesional independiente, tengo que pagar mi monotributo todos los meses. Eso vendría a ser un costo de tipo fijo. ¿Por qué? Porque lo pago sin necesidad de producir o no producir un servicio, ¿sí? Y el último, que es el margen de contribución, que me parece ahí como concepto, es la partecita que ustedes van a ver ahí de abajo. La contribución marginal es la relación en que hace el costo variable con el precio, ¿sí? O los costos variables totales sobre las ventas totales. Eso es la contribución. ¿Qué significa contribución marginal o margen de contribución? Fíjense que está relacionando los costos variables, dice, con las ventas totales. ¿Cómo ayudan las ventas totales, o sea, el costo? Lo que pasa es que me falta el pizarrón. Analicen la partecita de abajo. La relación entre costos y ventas me dice cuál es la relación de los costos sobre las ventas totales. ¿Cuál es la proporción? Por cada peso que ingresa, ¿cuánto va a hacer a cubrir costos? Cuando le resta el 1 menos esa ecuación, lo que hace es tener la contribución marginal, que es cómo contribuye en realidad a obtener los ingresos. Si yo digo, por cada peso que obtengo, vamos a 100, que va a ser más fácil, por cada 100 pesos, ¿cuánto va a costos? Que eso sería la primera ecuación, en costo variable sobre ventas totales. ¿Y cuánto va a ingresos? Que eso es cuando le resta el 1 menos la contribución marginal, ¿sí? Eso es el margen de contribución, la partecita de abajo, ahí que ustedes ven, 1 menos costo variable sobre ventas totales, es lo que llamamos margen de contribución. ¿Cómo contribuyen los ingresos para cubrir los costos? En realidad eso es la primera parte, cómo contribuyen los ingresos, cómo contribuyen las ventas para obtener ingresos. Es cuando me resta el 1 menos. Si no me quedo en cómo contribuyen las ventas para cubrir el costo variable. Bueno,
Voy un segundito. Último punto, chicos. Con esto cerramos la clase. Les pido que lean y entonces la clase que viene, si tienen dudas, mi idea es ir lento y pausado. Yo sé que por ahí hablo muy rápido, como para que ustedes puedan entender y puedan dar un seguimiento. Por ahí ahora estamos hablando muy desde el punto de vista teórico. Cuando veamos en ejercicios prácticos, lo vamos a entender un poquito mejor, o espero que ustedes lo puedan comprenderme un poquito mejor. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, ¿cuál es la importancia que tenemos del punto de equilibrio para la toma de decisiones? ¿Por qué es importante el punto de equilibrio? ¿Para qué nos sirve este punto de equilibrio? Primero que nada, porque nos determina la cantidad de ventas, o puede ser el valor monetario de esas ventas que tienen que tener, cuánto tenemos que vender, esa sería la respuesta, cuánto tenemos que vender, ya sea en pesos o en cantidad, para poder obtener beneficios. Yo sé que a partir del punto de equilibrio, si vendo una unidad más, ya empiezo a obtener beneficios, y si vendo una unidad menos, ya tengo pérdidas. Vamos desde el punto de vista monetario, si yo vendo un peso más, obtengo beneficios. Si vendo un peso menos, al punto de equilibrio, voy a obtener pérdidas. Esa sería la explicación. Determina la viabilidad de un proyecto, porque de acuerdo a la determinación de ese punto de equilibrio, yo voy a poder determinar si puedo llegar a invertir o no en ese. Si me sale un punto de equilibrio extremadamente alto, imagínense que me da que yo tengo que vender 1.000.000 de unidades. Yo digo, no, ¿cómo voy a vender 1.000.000 de unidades para cubrir mis costos? O sea, ya sería como muy arriesgada esta. Al saber la cantidad que tengo que vender, es algo que yo miro a simple vista y puedo determinar que es probable que yo pueda vender esa cantidad, o esa cantidad, ya sea en pesos o en cantidad unitarias, para poder determinar la viabilidad de un proyecto o no. Me sirve como información necesaria para realizar un plan de ventas. Yo sé que si tengo que cumplir con una determinada cantidad, yo puedo determinar un plan de ventas diarios, un plan de ventas mensual, un plan de ventas anual, etc. Me ayuda para ese tipo de información. Y luego el último de los puntos, que me ayuda a determinar cuando un costo variable puedo pasarlo a fijo. Hay determinados costos que al principio empiezan siendo costos variables y luego los convierto costos fijos ya por el impacto que tiene o por el análisis que voy haciendo. Uno de los costos más comunes es el costo personal, que muchas veces se pasan a ser a costos fijos. Antes inician como costo variable. La energía eléctrica también puede iniciar como un costo variable y luego lo paso a un costo fijo. O sea, hay series de factores que también tengo que tener en cuenta y me ayudan a ir entendiendo un poco más lo que nosotros llamamos la gestión de los costos, que es la parte más importante de cualquier empresa, más nosotros en la Argentina, que por ahí no manejamos mucho el precio, un mercado, una cantidad de productos. Hoy el mundo está globalizado, entonces el precio es lo que menos manejamos, entonces tenemos que manejar el costo para poder tener mayor rentabilidad. Bueno, chicos, con esto no solo terminamos la clase, sino que también terminamos lo que es la unidad número 4. Si tienen dudas, fue bastante larga la clase, por ahí me escucharon mucho hablar, los cansé. Sí. Igual, chicos, siempre ustedes que tengan dudas, no necesariamente tiene que ser de la clase, puede ser de la clase anterior, a la anterior. Siempre que tengan duda con la parte teórica, o dudas en los ejercicios, o dudas en lo que sea, ustedes pregunten, no hay ningún problema. La clase que viene les voy a pedir que puedan tener una calculadora, o, bueno, disponible
su celular, vamos a ver los ejercicios prácticos de lo que es punto de equilibrio y vamos a empezar a trabajar con eso. María, ¿algo más para aportar? ¿Algo que me haya olvidado? ¿Algo que quieras? Yo no estuve viendo mucho las preguntas con el tema de los parciales y demás. No, yo la verdad no estuve siguiendo mucho las clases porque me estaban consultando bastante de los parciales. Lo que sí le pido, chicos, es que si quedan dudas todavía respecto a los parciales o si alguien tiene intención de ver el suyo, sus correcciones, me pueden escribir a mi correo y se lo sigo pasando. No hay problema con eso. Seguramente Bien. todo esto que es fórmula sí va a quedar un poco más claro. Escuché que dijiste vas a traer un pizarrón para la clase siguiente. Una vez que podamos ir haciendo en el pizarrón, van a entender mejor o tal vez van a surgir más dudas. Bien. Bueno, chicos, después voy a ver ahí el caso específico de Valbuena que me da la definición de idéntico, no sé qué querrás decir con idéntico, pero va a ser de la misma metodología. Va a haber un ejercicio de variables del entorno, va a haber otro ejercicio más que puede ser de relaciones formales o de departamentalización, y luego van a haber 3 preguntas teóricas. Eso, la forma de tomar va a ser exactamente lo mismo. Pero no van a ser, obviamente, no va a ser ni el mismo texto, ni van a ser las mismas preguntas teóricas. El recuperatorio es la clase que viene, los chicos que tengan que recuperar, le vamos a dar nosotros, vamos a continuar la clase. Vamos a ir a ver con la profe, a ver cómo nos organizamos y van a tener que rendir el recuperatorio aquellos que hayan sacado menos de 3 o menos de 3 y aquellos que hayan estado ausentes también van a tener que recuperar. Voy a ver el caso del chico que parecía ausente como para poder corregir porque si no la clase que viene también, le va a saltar como que tiene que recuperar. Bueno, chicos, los demás, felicitaciones, aprobaron, ya tienen la mitad de la materia dentro, falta la otra mitad, así que preocúpense, esta parte por ahí, los que se llevan mejor con los números, véanlo como favorable, porque esta parte es mucho más numérica, mucho más de ejercicios prácticos. Y bueno, los otros tienen una oportunidad más todavía para poder aprobar el... Ah, me olvidé de decir eso. Los que salen mal en el recuperatorio no pierden la materia. Continúan y pueden rendir el segundo parcial. El segundo parcial obligatoriamente tienen que salir bien, entonces pueden volver a recuperar el primer parcial. ¿Se entendió? O sea, si ahora los chicos que van al recuperatorio salen mal, no pierden la materia, ¿sí? Tienen que seguir con la materia y tienen que, eso sí o sí, aprobar el segundo parcial. Si aprueban el segundo parcial, vuelven a intentar recuperar el primer parcial. Ahí sí, vuelven después en el segundo recuperatorio, vuelven a salir mal, ya pierden la materia, pero para los chicos de primer año tienen esa ventaja de que pueden salir mal en el recuperatorio y continuar siempre y cuando aprueben el segundo parcial. Nada más, damos por terminado la clase. Cualquier consulta seguimos a su disposición y nos escriben, tanto a la profe como a mí. Y les pido que vayan leyendo para que no se les junte. Chicos, ustedes tienen muchas materias, están cursando 5 materias, así que traten de ir al día para no atrasarse. Bueno, chicos, los dejo. Buena semana y que estén bien.